Saludos. Esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el día 24 de enero de 2021. El mensaje se llama "Oh, cuán dulce es fiar en Cristo". Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien. Gloria al Señor. Saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy agradecido de estar con ustedes esta mañana. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te agradecemos por tu bondad y tu misericordia. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias por la gracia que nos otorgas para confiar en ti, Señor, para que de verdad podamos poner nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría esta mañana. Ayúdanos a serte fieles y abre nuestro corazón y mente para oír y aplicar tu palabra a nuestra alma y a nuestra vida, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, este himno o canto dice: "Oh, cuán dulce es fiar en Cristo", ¿verdad? Y lo vamos a estar mencionando a lo largo del mensaje. Generalmente he encontrado que las cosas más sencillas es donde Dios mora. Y esto es asombroso, que simplemente podemos ver la vida, ver la creación, ver el todo, y la sencillez de eso, allí está Dios. Sí, podemos ir tan complejo como queramos mirando la creación y la naturaleza, pero en la sencillez, en lo más fundamental de eso, ahí se puede encontrar la sencillez de Dios y de Cristo. Cuando Cristo vino y oímos o leemos sus enseñanzas y lo imaginamos quizás enseñando, ¿verdad? Él no enseñaba a los intelectuales o a los supereducados, aunque ellos también le podían entender y algunos de ellos le siguieron. Pero la manera como hablaba Jesús era tan sencillo, tan simple, tan claro como podía ser, como necesitaba ser. Y en realidad dice él mismo, ¿verdad?, que él escondió estas cosas de los sabios y los entendidos y las reveló a los niños. Y él dice que Dios prende la astucia de los sabios. Muchas veces la gente que se supone que debería ser sabia, tropieza con sus enseñanzas, aunque están disponibles para todos. Y es bonito ver que a veces nuestras vidas, ¿verdad?, se vuelven muy complicadas. Estamos en toda clase de enredos, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A veces tratamos de entenderlo todo o tratamos de resolverlo, ¿verdad? Y pasamos nuestro tiempo persiguiendo nuestra cola como el perro, ¿verdad? Haciendo cosas que no traen paz, cuando aquí está la sencillez de lo dulce que es simplemente confiar en Cristo y, como dice el himno en inglés, tomar su palabra al pie de la letra, así se traduciría el himno. Una de las cosas que es hermosas y profundas, ¿verdad?, acerca del Señor, es que a pesar de su grandeza, Él no es complejo. Nosotros lo hacemos complejo. En nuestro propio entendimiento nos hacemos demasiado sabios. Sin embargo, la sencillez de Dios y de Jesús, ¿verdad? Jesús dijo que fuéramos a Él como niños pequeños. A eso se refería, ¿verdad? Un niño no está tratando de entenderlo todo o de elucidarlo todo. Un niño simplemente confía, ¿verdad? Y si pudiéramos creer esto, vivir esto y agarrar esto en nuestras vidas, simplemente confiando en Cristo, ¿verdad?
Oh, cuán dulce es confiar en Cristo. Esa es una bendición, ¿verdad? La gente va a seminarios, a institutos bíblicos, gente crece con la Biblia, aprende mucho, sabe mucho y muchas veces realmente no conocen la verdad. En cambio, alguien que simplemente confía, a veces aprende más y hay mucha sencillez en esto. Quiero otra vez, al igual que otras veces, volver a situarme en el capítulo 1 de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, y voy a empezar en el versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Quiero comenzar aquí, en este versículo, ¿verdad? Y en esta línea de pensamiento de confiar en Cristo, y retomando la tarea de los jóvenes fue cómo podían ser una luz a este mundo. Esa fue su tarea, ¿verdad? Y podemos pensar mucho, podemos entender, podemos planear cómo podemos hacer cosas para hacer luz a este mundo con las mejores intenciones, o cómo deberíamos actuar, o predicar, o hacer algo, y todo eso es bueno, pero aquí la fe se revela por fe y para fe, ¿sí? Cuando alguien que simplemente tiene fe, cuando hay alguien que simplemente tiene fe, automáticamente es luz, ¿sí? Podemos enseñar una religión, podemos enseñar un dogma o una manera de vivir. Mucha gente tiene una religión, mucha gente puede tener un credo, o un dogma, o cierta manera de vivir, ¿verdad? Pero lo más precioso y lo más único en el mundo es la sencillez de una persona que simplemente tiene fe, que simplemente confía en Jesús. Esto es algo refrescante en el mundo. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿sí? Hoy en día hay muchas cosas sucediendo en el mundo, muchas cosas sucediendo en nuestro país, mucha gente con temor, mucha gente enojada, mucha gente preguntándose qué va a pasar o cómo solucionar, si pueden votar por otro político o si pueden hacer algún cambio, ¿verdad? Y todo muy perturbador, muy tumultuoso, cuando la única manera de cambiar las cosas es aquí, en donde estamos. Ahí en donde estás, la Biblia habla mucho, ¿verdad?, acerca de ser la luz del mundo, que fue la tarea de los jóvenes, o ser la sal de la tierra, ¿verdad? Y dice que cuando la sal se desvanece o ha perdido su sabor, que es echada y hollada por los hombres, ¿verdad? Y ya no sirve, ¿verdad? Sabemos que y ya no tiene valor. Y vemos este principio en la Biblia en relación con nuestro Señor, ¿verdad? Si regresamos a la vida de Abraham y Lot, ¿verdad? Cuando a Abraham los ángeles le cuentan de cómo van a destruir, Dios le dice, ¿verdad?, la tierra de Sodoma y Gomorra, por toda la maldad que había allí, Dios iba a destruir esas ciudades y algunas ciudades aledañas. Y siempre que uno lee eso, ¿verdad?, siempre pensamos, bueno, era por la perversidad. Eso es lo que hizo que Dios derramara toda su ira sobre esos lugares, ¿no? Es por la gran perversidad o depravación de esos habitantes de esos lugares. Sin embargo, vemos en la oración de Abraham, ¿verdad? Él empieza a interceder porque ahí vive Lot, su sobrino, y le dice a Dios, Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruiría Sodoma y Gomorra? Y el Señor dice, no, Abraham, yo no los destruiría. Y dice Abraham, Señor, perdóname que hable, pero ¿y si hubiera 45? Si solo faltaran 5. Y el Señor dice, no. Y conocemos la oración, ¿verdad? Abraham sigue intercediendo y va bajando de número hasta que llega a 10.
Y el Señor declara con toda seguridad, y sabemos que Dios no miente, Dios dice, si hubiera 10 justos, no destruiría esos lugares. Y nos damos cuenta que no había ni siquiera 10 justos en ese lugar. Cuando pensamos en la sal de la tierra, ¿verdad? La sal preserva el mundo. Cuando pensamos en preservar nuestra nación, preservar el mundo que nos rodea o preservar algo, la manera de preservarlo es empezando nosotros. Nosotros. La manera de preservar al mundo es la manera de ser una luz al mundo, la manera de ser sal es empezando con nosotros, siendo justos, ¿sí? Y siendo justos no es porque tienes el credo correcto, o porque eres miembro de la iglesia correcta, o porque te juntas con la gente correcta, o crees las doctrinas correctas, o porque vives los principios morales correctos, no. Se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo, ¿sí? Ahí se revela la justicia y hay descanso y allí hay paz, porque si hay algo que el mundo necesita el día de hoy es precisamente paz. Y no estoy hablando paz entre las naciones, que ya no haya guerras y ese tipo de paz, no. Estoy hablando acerca de la paz de Dios, la paz del cielo que puede venir sobre cada hombre y cada mujer, que es algo actualmente poco común en este mundo, ver a alguien que está lleno de paz, que está tranquilo, que puede descansar, que sencillamente confía en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Oh, cuán dulce es ver eso, que hoy en día es poco común. Y eso, te voy a decir algo, hablando de ser luz y de ser sal, eso es contagioso. Cuando la gente ve ese descanso, ve esa tranquilidad, ve esa paz, ellos quieren estar cerca de eso, ellos quieren ser así, ellos quieren ser parte de ello y participar. Y así es como la fe se esparce y se comunica por fe y para fe. Podemos tener las enseñanzas y las doctrinas y las prácticas correctas, y sí, debemos creerlas y practicarlas, sí, debe ser la guía de nuestra vida. Pero todo eso debe girar en torno y estar centrado alrededor de la confianza, la fe, el fiar en Cristo, de tal manera que que podamos descansar y tener paz en Él. Esas son palabras hermosas: fe, paz, confianza, descanso. Tan solo pensar en esas palabras, nos encantaría tener eso, ¿verdad? Y hay mucha sencillez en ellas, la sencillez de fiar, de confiar en Cristo. Vivimos en un mundo que es tan diferente de eso, ¿sí? Escuchas cosas en las noticias, en los programas, lees en el periódico, escuchas en la tele, en la radio, ¿verdad? Y no, nada de eso habla de fe, de confianza o de paz o de descanso. Más bien habla de perturbación, de tumulto, de dificultades, de cosas tristes, ¿verdad? A veces hasta de cosas perversas. Y cuando nuestra fe no está totalmente segura donde debe de estar, esas cosas nos afectan. En verdad, molesta nuestra paz a veces, al punto de que a veces podemos llegar a sentirnos molestos o frustrados o tristes o desanimados por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Podemos hasta enojarnos quizás con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero esas cosas no provienen de la fe y no producen paz y descanso. Esas cosas son de otro espíritu y de otro mundo. No son lo que estamos buscando: la paz, la confianza, la fe. Y como dije la vez pasada, no, tampoco podemos ignorar al mundo y meter la cabeza al piso como hace el avestruz, ¿verdad? Pero si permitimos que lo que nos rodea nos ponga de cabeza, nos perturbe y nos robe la paz, nos afecta a nosotros, pero además no podremos ser capaces de tener ese descanso y esa paz
que alumbra a otros. Esa paz debe estar aún en medio de la tormenta, y entonces, y solo entonces, la gente notará que somos cristianos, ¿verdad? Recuerdo una vez que estaba por ir a viajar a algún país, no recuerdo exactamente, y hubo un retraso en el vuelo, y después un segundo retraso, y un tercer retraso, y me parece que quizás un cuarto retraso. Y ya toda la gente estaba desesperada, ¿verdad? Y por alguna razón, gracias a Dios, no siempre he reaccionado así, pero gracias a Dios tuve la gracia. Yo estaba preparado y estaba confiando en Dios y permitiendo que pasara lo que tuviera que pasar. Estaba con tal paz y tal descanso en el Señor, que a pesar de los retrasos y a pesar de que yo estaba listo, yo simplemente estaba parado, esperando, con gozo, con paz. Y vino un hombre ahí también, que iba a viajar, y me dijo: usted me hace enojar mucho. ¿Cómo puede tener tanta paz? ¿Por qué no está gritando? ¿Por qué no está reclamando a las personas de las aerolíneas? Sí, pero fue notable, fue notorio que yo no estaba gritando como los demás, que yo no estaba reclamando, que yo no estaba con un espíritu de enojo y de molestia, ¿verdad? Y de desesperación, sino que había alguien, que era yo, que gracias a Dios podía tener paz y descanso. ¿Saben? Deberíamos todos poder ser notados por esa cualidad. Y de eso se trata, ser una luz. Y de eso se trata, ser sal también. ¿Es esa la manera como somos? Si somos así, eso puede tener un efecto sobre la gente que nos rodea, un efecto incluso tranquilizante y un efecto que les haga desearlo, ¿sí? Vemos gente, ¿verdad?, que al contrario más bien perturban, hacen que la gente vaya a manifestaciones, hagan vandalismo, ¿verdad?, se unan a un tumulto, ¿verdad?, en la política, en la religión, a veces en otras cosas. Bueno, así como ellos tienen ese efecto, también nosotros podemos tener un efecto, pero el efecto contrario sobre la gente, con la paz y el descanso, ¿verdad? Y una de las cosas que más aquí dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta, se revela. Una de las cosas que más me convence de que hay un Dios en los cielos es que existe el mal en el mundo. Porque así como tan lejos como pueden ir en el mal las personas, así podemos ir en la bondad también. Hay bondad porque hay maldad, y podemos reconocer la bondad, y la bondad brilla más, la bondad, la justicia se revela en medio de la maldad, ¿sí? Nuestra decisión es permitir a qué dirección queremos que nuestra alma sea persuadida de ir. De qué parte del mundo, de qué espíritu, o de qué dirección queremos formar parte, o queremos que nos guíe a nosotros y a aquellos que nos rodean. Podemos frustrarnos, enojarnos, molestarnos y armar un tumulto, o podemos tener temor, o podemos dejar esas cosas. ¿Por qué Jesús dijo que pongamos la otra mejilla, que perdonemos, que vayamos una milla extra, una segunda milla? Cuando leemos esas cosas en los evangelios, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, vemos que hay un promedio, hay una media de cómo se comporta la gente, ¿verdad? Hay una manera de reaccionar del mundo. Pero Jesús mostró que hay un pueblo que puede llegar a ser capaz de vencer el mundo y la sociedad y no quedar enfrascado en él, sino responder de otra manera. Sí, que aunque atraviese las mismas dificultades y las mismas cosas difíciles, en vez de responder con enojo, a que aunque alguien incluso hasta nos, ¿cómo se dice?, se aproveche de nosotros, en vez de reaccionar con enojo, podamos perdonar y levantarnos por encima de ellos y poner la mejilla y actuar en la dirección opuesta. Pero la fuente de todo esto es la confianza en Él. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo.
Ahí está de nuevo la sencillez de lo que significa tener una fe verdadera que podemos transmitir a alguien más. Hace varios años estábamos enfrentando pruebas muy duras y hubo un hombre que vino conmigo, me dio un pequeño golpe, o ¿cómo se llama?, en la espalda, ¿verdad? Y me dijo: eres una roca. Y ese es quizás uno de los mayores cumplidos que he recibido en toda mi vida. Sí, una roca. A lo mejor si le dices a alguien, eres una roca, quizás se ofenda, ¿verdad? Porque también existe en otro sentido, ¿verdad? De alguien que no es muy listo, ¿verdad? Es una roca o es una piedra. Y quizás él me lo dijo en ese sentido también, pero la manera como lo tomé es que por la gracia de Dios yo estaba siendo firme, fuerte, estable, calmado y con paz. Y a lo largo de mi vida he tratado de ser así. No siempre lo he logrado, no he hecho un súper trabajo todo el tiempo, pero la gran mayoría es lo que quiero ser. Y esa roca para mí representa la paz, el descanso, la fe, el no ser llevado de acá para allá por cualquier cosa que venga, el no ser movido para acá o para allá, sino simplemente ser firme, fiel, estable. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. ¿De dónde viene esa firmeza y ese descanso? De simplemente confiar en Cristo. Como una roca, todos como una roca, ya que Él es la roca. Y de esta manera la fe puede esparcirse, puede ser contagiosa o contagiada a otras personas. Una fe en la que de verdad haya descanso. Una fe real, verdadera. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hemos sido llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. La manera de lograr eso, el fundamento para eso, es una confianza, una fe sencilla en el Señor Jesucristo. Quiero leer este poema que me ha bendecido mucho. No es la Biblia, ¿verdad? Pero este poema, sí, condicional, de Rudyard Kipling, me ha animado mucho y lo he leído en algún otro mensaje. Dice: si puedes conservar la cabeza cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan por ello, si puedes confiar en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también hacer lugar para sus dudas. Saben, vivimos en una época donde a fuerzas quieren que estés de un lado o de otro, y en un sentido está bien, es lo que el Señor dijo. Pero de lo que estoy hablando es, esto en sí mismo muestra cuán poco hombres somos, o cuán poco humanos somos. ¿Sí? Cuán poco personas somos. ¿A qué me refiero? Bueno, voy a leer este otro, dice, aquí porque está relacionado, en el verso 18 de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen o suprimen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia o suprimen con injusticia la verdad.
Aquí está el resumen de lo que hace la religión. ¿Sí? Tenemos toda clase de verdades o de verdad. Tenemos toda clase de doctrina correcta, de teología correcta, pero a veces somos tan intolerantes con cualquier otro que crea un poco diferente de mí. Dibujamos líneas, ¿verdad? Esta denominación, aquella denominación, esta otra denominación, y nos divide. Y eso es suprimir la verdad, es suprimir la sencillez de la justicia y de lo que es simplemente la fe en Jesucristo. Tampoco quiero decir que, bueno, todos son cristianos, todos están en lo correcto, ¿sí? Vamos a ser tan liberales que aceptamos a todos y a todo. No. Podemos pararnos firmes por la verdad de algo, pero todavía permitir que alguien no crea exactamente igual que yo. Y eso nos hace más fuertes y nos convierte en la persona más grande, ¿verdad? Como dice aquí el poema, que confiar en ti, pero hacer lugar para sus dudas, ¿sí? A veces pensamos, tengo que estar en contra de todos porque no creen de la manera que yo creo, pero a veces perdemos de vista las cosas más sencillas. Se necesita fuerza y coraje para pararse por la verdad e ir en contra de la injusticia, pero también se necesita coraje y fuerza y ánimo para aceptar a otros y tenerles paciencia, que están aprendiendo. A veces veo hacia atrás en mi vida donde he tenido que tomar un paso en el cual algo que fui enseñado toda mi vida me di cuenta de que estaba equivocado y tuve que cambiar mi manera de pensar. Y una de las primeras cosas, generalmente una de las primeras tentaciones que tenemos cuando aprendemos algo nuevo, es empezar a criticar o condenar o separarnos de las personas que eran exactamente igual que yo la semana pasada, o que son actualmente igual que yo era la semana pasada. Parte del crecimiento en la fe es darnos cuenta de que hay personas que en el nivel espiritual que yo me encontraba, ahí están. Y yo estuve ahí unos años antes. Y necesito tener la gracia, el coraje, el ánimo, la fuerza, el amor, la paciencia, la misericordia y la confianza para permitirles crecer. A veces somos tan rápidos para no ser lo suficientemente hombres o humanos como para permitir que alguien avance en el nivel donde hace poco nosotros mismos nos encontrábamos, o en el tramo del camino donde nosotros nos encontrábamos, o en la luz que teníamos. Voy a seguir leyendo este poema. Si puedes confiar en ti mismo cuando todos de ti dudan, pero aún así hacer lugar para sus dudas, dándonos cuenta de que todos estamos hechos del mismo material, de que Dios nos creó a todos por igual, ¿verdad? Y los pensamientos que tenemos son comunes a todos los hombres, y las luchas que tenemos son comunes. Los pensamientos buenos o malos son comunes. Todos somos capaces de hacer el bien tanto como somos capaces de hacer el mal. Todos somos capaces. Si seguimos leyendo aquí en Romanos, del versículo 20 en adelante y hasta el capítulo 2, habla del engaño, de la fealdad, de la corrupción, de la confusión, de las tinieblas, de lo horrible del pecado y de la tristeza y lo feo que viene sobre los hombres. Pero la verdad es que todos somos vulnerables, todos somos susceptibles y todos somos capaces de ser engañados, confundidos, de pecar, de entrar en tinieblas y aún de llegar a una mente reprobada, si es que seguimos en las tinieblas. Todos somos capaces, corremos en la misma carrera y estamos hechos de lo mismo. Y Dios simplemente lo que ha hecho es ofrecernos a todos
una maravillosa oportunidad de levantarnos por encima de eso, un poquito más alto. Sí, el Señor nos ofrece la maravillosa oportunidad de levantarnos un poquito por encima de eso y vivir en un plano espiritual y moral mucho más elevado y precioso. ¿Cuál es el problema? Que cuando empezamos a vivir ese nivel más elevado, lo primero que hacemos es empezamos a mirar hacia abajo. Empezamos a menospreciar a los demás y con eso empezamos a hundirnos rápidamente también. Voy a leer un poquito más del poema. Dice: si puedes esperar y no cansarte por la espera, o que te mientan, pero no guardar rencor por la mentira ni tú mentir, o ser aborrecido, pero tú no dar lugar al odio, y aún así no lucir demasiado bueno, ni hablar como que eres demasiado sabio. Si puedes soñar, pero sin dejar que los sueños te dominen, si puedes pensar sin que los pensamientos sean tu meta, si puedes encontrar con triunfo tanto al éxito como al desastre, y tratar a esos dos impostores por igual. Estamos en este mundo, en esta vida. Si podemos ser firmes, estables y fiar en Cristo y ser rocas y confiar en Él, ya sea en el éxito o en el desastre, como dice aquí, tratarlos por igual, tener esa paz. Es asombroso a cuánta gente podemos impactar o afectar simplemente haciendo esto, simplemente brillando en el sitio, en la esquina donde estamos y derramando un poquito de luz, ¿sí? ¿Sabes? Cuando enciendes una luz, no solo alumbra el lugar, se hace un círculo, se hace un centro. Podemos levantar una familia, una iglesia, una nación o un mundo, simplemente alumbrando esa esquina, alumbrando ese sitio donde estás. Y empieza a alumbrar un poquito más y se expande un poquito más. Es como cuando tiras una roca o una piedra en un estanque, ¿verdad? Se hacen ondas concéntricas. Podemos tener un impacto tremendo en el mundo. Solo siendo luz en donde estamos. La mayoría de la gente está preocupada por la parte externa, por los círculos concéntricos más lejanos, y olvidan la parte del centro. O se olvidan de que es el centro lo que hace el impacto de esos grandes anillos que van hacia afuera. Todos quieren ver las ondas y los anillos grandes, pero es lo que hay en el centro lo que provoca todo el resto de las ondas concéntricas. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Queremos ser ejemplo de cómo andar en la luz. Y la mejor manera de hacer eso es fiando en Cristo. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.